El repaso a la actualidad y lo hacemos hablando de pensiones, de la reforma que ha planteado el Gobierno y que ya se está estudiando. Enseguida vamos a conocer los cambios principales y después nos preguntamos si se garantizaría así el futuro de las pensiones. Hasta ahora, la revalorización de las pensiones es automática en función del IPC. Lo que propone el Ministerio es adaptar las pensiones a la situación financiera del país y a la esperanza de vida de los españoles. Por una parte, establecer un suelo y un techo para las pensiones, de manera que siempre subirán como mínimo un 0,25% anual en época de recesión y como máximo el IPC más el 0,25% en época de bonanza económica. Cada reforma que hacen a mí me quitan algo, de lo poco que cobro me quitan. Yo soy un poco conservador y preferiría que continuase como estaba anteriormente, con el IPC y punto. 532 euros. Hombre, pues siempre y cuando que sea subir, es que hay pensiones muy cortas, ¿sí? Porque tampoco veo normal que haya gente que cobre 2.000 euros de pensión o 1.800 y otros estén con 600. Tendrían que ser un poco más equiparadas. Trabajo para todos y así se podrá pagar los unos a la seguridad social para que los otros cobren. Y en segundo lugar, el Ministerio prevé adecuar las pensiones a la esperanza de vida a partir de 2019, según una fórmula que se revisará cada 5 años. Que irán perdiendo poder adquisitivo y las pensiones y cada vez cobraremos menos. Pondrán un parche ahora, pero conforme vaya la vida tendrá que poner más parches, casi seguro. Yo pienso que lo tenéis muy fastidiado. En el plan que van ahora, las reformas, los de atrás la tienen muy mal. No, para nada. No vamos a tener asegurada la pensión. De hecho, es que no vamos a tener pensión. Seguramente nos tendremos que buscar otra cosa porque no vamos a cobrarlas. No lo creo. Tal y como está todo, no lo creo. Con las reformas que plantea el Gobierno del sistema de pensiones, ¿están garantizadas en el futuro? Y de pensiones vamos a hablar con Jesús María Ruiz de Arriaga, economista, profesor, consultor y abogado financiero. Bienvenido, Jesús María. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a hablar primero de los cambios principales que se plantean en la reforma de pensiones. Sí, está bien narrado en el documental, muy bien documentado. Efectivamente, se basa en la imposición en la utilización de dos factores. El factor de equidad intergeneracional, que lo que quiere decir básicamente es que va a bajar las pensiones según los años en función de la esperanza de vida, ¿no? Como decíamos fuera del plató, pues es una buena medida para recortar el gasto público y el Gobierno pues lo ha vendido ahora diciendo que en vez de imponerlo el año que viene, el 2014, como podían proponer los expertos consultados, pues lo van a pasar al 2019. Y el siguiente... O sea, más mayores y cobraremos menos, ¿no? Es decir, cada año se va a revalorizar, se va a poner un factor corrector que, tal como va el avance de la medicina, pues va a suponer un escenario a largo plazo de que van a ir bajando las pensiones con la excusa de que como vivimos más, pues habrá menos dinero para todos o dicho de otra manera, van a tener que pagarnos más pensión durante más años, con lo cual habría que bajarlo un poco, con independencia de que la economía pues en su momento pueda ser muy boyante, como lo ha podido ser en otros momentos, que no justificaría empobrecer a los pensionistas por encima de la sociedad, o al contrario, en el que podría darse la circunstancia de que la propia economía hubiera bajado mucho y los pensionistas fueran los que mejor viven y los que trabajaban. Es decir, no contiene esa primera particularidad. Jesús, esa sería la primera medida, es decir, vincular nuestras pensiones a la esperanza de vida, y conforme vamos viviendo más, ir reduciendo la pensión. ¿Y el segundo factor? El segundo factor es el que llaman el factor de revalorización anual, que lo quieren ya imponer ahora el Gobierno y que dice que va a corregir lo que le dicen los expertos, que no les ponían límites. Es decir, vamos a hacer es como si fuera una fórmula matemática en la que igual vamos a introducir distintas variables, entre las cuales está el IPC como antes, pero también pues cómo va el sistema de la seguridad social, la economía, una serie de variables que digan, mira, pues también parece un planteamiento razonable, y dice, y vamos a poner un tope que como mínimo el 25% del IPC o me parece que el 0,25 sí. o la inflación más el 0,25. Eso también puede suponer, como ha supuesto estos años, que el IPC suba lo que suba y sin embargo la economía
economía esté decreciendo. Es decir, la pensión no baja en términos nominales, pero las personas están perdiendo poder adquisitivo. Ya lo perdían por el mero hecho de la propia inflación, pero es que ahora cuando estás más aún vas a perder más. Y también tiene los mismos problemas que plantea la cuestión anterior. Si el IPC, que en estos momentos ya deja de ser una variable nacional porque tiene que ver mucho con las materias primas de otros países y tal, porque por ejemplo nosotros hemos tenido durante el año 2011 una inflación muy alta con una economía en decrecimiento, ¿no? En aquel momento podía beneficiar a los pensionistas y ahora, es decir, se apartaba mucho, ¿no? Pero Jesús, Mari, sí. yo hay un tema precisamente cuando estamos hablando de las pensiones, que yo creo que no podemos vivir permanentemente en la confrontación con un tema como es el de las pensiones. Y me explico. Nuestra pirámide de la población se ha invertido y ese es un hecho. Y con ese hecho tenemos que jugar. Acabas de comentar que la esperanza de vida, en este momento ya la media está en los 82 años y dentro de 4 o 5 años estará en los 89 y terminaremos viviendo 100 años. El sistema de pensión actual, que viene del año 67, está pensado para que una persona se jubilara y viviera 10 años. Claro, pero eso ahora lo que se plantea la gente, claro, está garantizado, si vamos a cobrar. Exactamente. Entonces, primero, que este tipo de medidas yo creo que necesita un gran pacto de Estado, un gran pacto de todos los agentes sociales y de todos los partidos políticos, con visión de futuro. No un parche, como decía ese hombre, para 5 meses ahora, no, para los próximos 25 años. Pero sobre todo, con 2 factores. Que hay más personas mayores, que el crecimiento de la natalidad es 0 y con tasas decrecientes y que los jóvenes además resulta que cuando empiezan a trabajar tardan de media 10 o 12 años en tener empleos de carácter continuo y con bases reguladoras importantes. Entonces, o le cogemos al toro por los cuernos o no le cogemos al toro por los cuernos, pero nos estamos jugando las pensiones futuras, no las que hay ahora, ¿eh? Tampoco confundamos a la gente. Estamos hablando de los cambios que se plantean y sí que nos gustaría, para terminar, preguntarle a nuestro experto si hoy una persona joven, 40 años, 45, que está trabajando, va a tener pensión. Sí, bueno, aquí, y relacionando con la intervención de mi compañera y amiga María Jesús, habría que decir, bueno, primero, esto no supone garantizar absolutamente nada de nada, porque esto es una medida de recorte social en medio de una política de recorte social de la Unión Europea, en el cual se está recortando esto y cualquiera de una de las cosas que tiene su efecto negativo de contracción de la economía, porque disminuye el gasto de las personas en este país. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, y al hilo de lo que dice mi compañera María Jesús, es, vamos a ver, esto es un parche, porque es una medida de bajada de pensión en un momento de situación de crisis, que supone y tal, pero cuando la economía, este sistema, es decir, si la economía crece, la economía ha crecido el doble. Jesús, perdona que te interrumpa, porque yo creo que lo que hay que intentar es lanzar mensajes lo más prácticos posibles a nuestra audiencia, con independencia de la valoración que podamos hacer de las medidas de esta reforma, que supongo que después con sucesivos gobiernos vendrán otras reformas. Pero la pregunta que nos hacemos todos los que estamos trabajando es, ¿debería hacerme, por ejemplo, un plan de pensiones privado? Bien, esta es una cuestión, porque este sistema... Y te pido la máxima claridad. Sí, pues sinceramente, personalmente, yo creo que al final el sistema de jubilaciones va a depender de la situación económica de cuando nos toque vivir. Esa es y entonces deberíamos hacernos... Entonces, en previsión de lo que pueda pasar, yo personalmente pienso que la situación... O sea, decir, aunque parezca... Yo no puedo dar la respuesta sí o no. Yo, de hecho, yo sí. Yo desde luego, con 25 años ya cuanto antes voy a intentar hacer algo de dinerito y empezar a guardar por si acaso. Pero no por esto. O por ejemplo, pero no por esto. Por el futuro de la economía. Por el futuro de la economía. Como el caso de muchísimos autónomos de este país que siguen cotizando con 70 y con 80 años. Es otra opción. Seguro que en casa también han llegado a sus propias conclusiones. Jesús María Ruiz de Arriaga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Buenas tardes. Bueno, y ahora...